Hola amigos, otra vez estamos juntos para compartir una perlita bíblica más. Y en esta oportunidad vamos a compartir un tema muy lindo, diría yo. Yo la llamé ungidos o ungidores, es una pregunta, ¿no? Claro, si nosotros decimos la palabra ungido, es como que nos gusta. ¿Y quién de los cristianos o de la gente que está inmersa en las cosas del servicio a Dios no quiere realmente ser una persona ungida? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos apreciamos mucho a los ungidos. Eh, pero qué interesante saber que Jesús aprecia, sin embargo, a los ungidores. Así es. Y bueno, yo quiero comentarte algo que muchos de ustedes tal vez sepan, otros tal vez no lo recuerden o no lo sepan, y es que aquel día que Jesús y sus discípulos fueron invitados a cenar en la casa de Simón, el fariseo, Simón el leproso, le llamaban porque había estado enfermo de lepra, y esta era una persona importante en ese momento, ¿no? En su ciudad, era un religioso, aparte una persona muy rica. Bien, él quería de pronto tener a Jesús en su casa, pero de ninguna manera quería honrarlo. Es más, ni siquiera no es que no quería honrarlo, sino que yo pienso que lo invitó a cenar con el fin pura y exclusivamente de despreciarlo, rechazarlo, faltarle el respeto. Y así vemos que, por ejemplo, en aquel tiempo, en aquella cultura de Medio Oriente, imaginemos, larguemos a la pantalla de nuestra imaginación las secuencias. No había autos, no había calles asfaltadas, o sea que los transeúntes o los caminantes andaban por caminos de tierra y eran caminos, muchos andaban en camello, en caballo, en burro, bueno, en lo que pudieran, y por supuesto eran caminos en los cuales andaba la gente y andaban también los animales. Entonces ya podemos imaginar cómo sería el camino, cómo estaría sucio, ¿verdad? Claro, entonces la gente que caminaba por esos lugares, que no andaba arriba de un animal, cuando llegaba a algún lugar, sus sandalias, su calzado, por regla general, estaba sucio. Y a veces de la suciedad del calzado también se adhería a los pies del transeúnte, y por eso cada vez que una persona llegaba a un lugar, invitado, sea para cenar, sea para participar, o su propia casa, eh, venían los sirvientes, los esclavos, e inmediatamente les lavaban los pies. Ellos dejaban sus sandalias afuera, entraban descalzos y les lavaban los pies. Porque claro, lógico, imagínense el aroma que eso despediría. No sería muy grato estar en compañía de personas que estaban con los pies sin lavar. Entonces, cuando Jesús llegó a la casa de Simón a cenar, Simón se había encargado de que ninguno de sus esclavos se acercara a lavar los pies de Jesús y sus discípulos. Entonces, al hacerle tamaño desprecio, lo rechazó, lo quiso humillar a Jesús. Por supuesto, Jesús ignoró tal cosa, ¿verdad? Y los discípulos también. Y bueno, se pusieron a charlar de una cosa y de otra, ignorando el maltrato que les había ofrecido el anfitrión. Pero ¿qué pasó? En esa casa y en esa noche entró una mujer que no estaba invitada a la cena. Es más, no solo que no estaba invitada, sino que no era bien recibida. Y ella inmediatamente, al tomar el aroma de lo que
estaba en el ambiente, se dio cuenta de el desprecio que Simón le había hecho a Jesús y se angustió mucho y tomó sobre sí esa falta de respeto, ese rechazo. Y se angustió mucho su corazón y entonces comenzó a llorar copiosamente. Era como que hubiesen abierto una compuerta, ¿no es cierto? Y esas lágrimas que brotaban a raudales lavaron los pies de Jesús. Todo eso que estaba adherido en los pies de Jesús fue quitado con las lágrimas de esta mujer. Y claro, una vez que pudo lavar con sus lágrimas, tanto llorar abrazada a sus pies, besándolos, tenía que secarlos. Y claro, no podía pedirle a nadie ahí en esa casa que le diese una toalla o algo para secarlo. Entonces no tuvo mejor idea que soltar su cabello y secar los pies de Jesús con sus cabellos. También en la época esa antigua y la cultura de esos tiempos, la mujer, por regla general, llevaba el cabello largo y lo ataba así, lo hacía como una torzada y se lo cubría con un velo o con un turbante. Entonces, ¿por qué? Para salir y andar en público. La mujer en público no estaba nunca con el cabello suelto. Entonces, ella tuvo que tener ese coraje de que la estaban mirando, que la estaban viendo, que la estaban juzgando, porque una mujer en público no se podía soltar el cabello. Eso lo hacían las prostitutas, pero a ella no le importó lo que los demás pensasen, porque a ella le interesaba Jesús y que él se sintiese bien. Luego quebró el vaso de alabastro y lo ungió en su cabeza. Claro, todo el mundo se enojó, ¿para qué rompen ese perfume? Tanto valor se le podía dar a los pobres. Y acá todos sabemos, hay varios detalles interesantes. Primero y principal, Jesús dijo que a los pobres siempre los vamos a tener con nosotros. Es decir, que cuando los gobiernos o los que están postulándose para gobernar, de repente en campañas políticas, dicen que van a erradicar la pobreza, no, jamás lo van a poder hacer, porque Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. Así que eso lo tenemos que tener claro. Otra de las cosas que podemos ver es que Jesús la defendió. Cuando empezaron a incriminarla por lo que estaba haciendo, Jesús dijo, déjenla tranquila, no la molesten, porque aunque todos se olviden de esto que pasó hoy, yo voy a hacer que esto se recuerde siempre. Cada vez que se predique el Evangelio, cada vez que se hable de mí, se va a contar lo que ella hizo por mí. Querido amigo o amiga que me estás escuchando, cuando vos haces algo realmente valioso por Dios, puedo asegurarte que eso no queda en el olvido. Jamás Dios olvida una obra semejante de amor. Por eso te decía que Jesús ama a los ungidores, porque esos son verdaderos siervos con corazón de adoradores. Los siervos no están buscando su gloria propia o su reconocimiento, son personas que trabajan en pro de su amo, del reino de Dios en este caso. Así que, ungidos o ungidores, Jesús jamás va a olvidar una obra que vos hagas, una obra de amor por él. Y esta mujer no le importó quedar mal parada, no le importó que la gente la mirase como ¿no es cierto? Como a veces la gente desprecia a aquel que hace un acto de amor, aquel que hace un acto de extravagancia para Dios, ¿no es cierto? No, para nada, no le importó. Y puedo asegurarte, mi amigo, mi amiga, que cuando vos
pongas primero a Dios. Y cuando a vos no te importe lo que dirán de vos porque hagas esto o lo otro para Jesús, porque solamente te va a importar Él. Lo amás de tal manera que lo único que te va a importar es Él. Y lo que digan los demás no te importa, no te va a interesar. Y puedo asegurarte que esto sucede cuando nosotros hacemos algo así, aunque todos nos critiquen, Él nos acepta. Y si Él nos acepta, no nos interesa nada todos los que nos han rechazado. Ungidos o ungidores, ¿cuál de ellos sos vos? ¿Cuál querés ser? ¿Vivís pidiendo unción, que Dios te unja porque vos querés servirlo, porque vos querés ser famoso, porque vos querés ser utilizado grandemente por Dios? Y lógicamente que la unción que Dios nos da, que no es más ni menos que su presencia en acción, es para beneficio de los demás. En cambio, al ser o al convertirnos nosotros en ungidores, es para beneficio de Dios, es para beneficio de Cristo, porque el ungidor va a ungir con su alabanza, con su devoción, con su entrega, con su rendición a Jesús. Le va a demostrar que no hay nada ni nadie más importante en su vida que Él. ¿Es esto lo que vos pensás? ¿Es esto lo que vos crees? ¿O simplemente estás corriendo desenfrenadamente detrás de la unción o de los ungidos? Porque también esa es otra. A veces corremos tanto detrás de los ungidos que nunca tenemos un tiempo para ungir al verdadero y único ungido por Dios, Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Bien, si vos sos una de esas personas que busca su presencia y que sos capaz de hacer cualquier acto de amor por Él, puedo asegurarte que Jesús jamás olvida un acto de tamaño amor. Nunca. Cuando Él resucitó de entre los muertos, subía al cielo, tenía que subir al Padre, pero algo lo detuvo, y era el llanto de María en el huerto, y el llanto de aquella que lo amó y que no le importó sufrir vergüenza delante de los demás, sufrir burlas y desprecio por aquel acto de amor de ungirlo a Él. Estaba llorando porque no encontraba su cuerpo, porque claro, Él había resucitado. Entonces dice que Él le habló y le dijo: no llores. No me toques, dijo, ¿verdad? Porque todavía no subí al Padre. Mucha gente dice, no, le dijo no me toques porque era una mujer de vida liviana y él no quería que lo toque. No, no, mi amado, no, esa no es la interpretación. No, Jesús tenía que subir, no podía contaminarse con nada, tenía que completar lo que tenía que hacer con el Padre en los cielos y luego venía, ¿no es cierto? Como estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos y a muchas de las personas que habían estado con él durante su ministerio terrenal. Entonces, ella no era una pecadora, porque en Lucas 7:48, 7:48, Jesús le dice: mujer, en la casa de Simón, tus pecados te son perdonados. Jesús ya había perdonado los pecados a María, como perdonó los tuyos, como perdonó los míos. Entonces no era que Jesús dijo: no me toques porque sos una pecadora, no, para nada. Qué hermoso que es, mi amado, mi amada, que puedas amar a Jesús como María lo amó. Porque aquel que ha sido perdonado mucho, mucho ama más. Y también acá hay otro error de interpretación, porque hay gente que cree que el que tiene muchos pecados y le son perdonados, entonces ama mucho porque le perdonaron muchos pecados. Y el otro que pecó poquito porque era más bueno,
entonces ese ama menos porque no necesitó tanto perdón. No es así tampoco esto. El que ama más, el que ama mucho, es porque ha comprendido, se le ha revelado a su espíritu la magnitud del pecado y sus consecuencias. Sabe cómo el pecado enferma, cómo el pecado arruina, cómo el pecado destruye, y que si no fuera por Jesús, nuestra situación de destrucción sería eterna. Entonces, cuando la persona entiende esto, comprende esta dimensión, ama mucho a Jesús, porque sabe lo que ha hecho por él o por ella. En cambio, el otro tiene justicia propia, se cree digno, como Simón, el leproso, se cree una persona digna, una persona buena, entonces no necesita tanto que lo perdonen, porque no tiene revelación, porque no ha entendido lo que significa la muerte de Cristo en la cruz para saldar la deuda del pecado de la humanidad. Eso es lo que significa al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y al que poco se le ha perdonado, pero no porque no tenga mucho para perdonársele, sino porque entiende que es una persona digna y que no tiene tanto pecado. Como mucha gente a los cuales uno le habla a veces de Dios y que se necesita el perdón de Dios, el arrepentimiento de obras muertas y de pecado, y la gente dice, pero yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. No entiende, porque es muy pagado de sí mismo, porque tiene justicia propia, no alcanza a entender o no le es revelado, porque como es una persona altiva, altanera, pagado de sí mismo, no le es revelado por el Espíritu, que necesita perdón eterno, porque la deuda del pecado no es por la cantidad de pecaditos que cometemos, grandes o pequeños, que no los hay, el pecado es pecado y listo, sino por la gran deuda de el pecado original, podríamos decirle, el pecado como caída de la humanidad. Ese es el tema, mis amados. Bueno, entonces, ungidos o ungidores. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que preferís? Jesús prefiere a los ungidores, porque los ungidores hacen actos de amor hacia Dios. Los ungidores quiebran el alabastro de su vida y en ese quebrantamiento despiden el aroma que Cristo quiere sentir. ¿En cuál de las dos partes vos te ubicás? ¿Como ungido o como ungidor? No olvides que sos vos y soy yo los que tenemos que quebrar el vaso de alabastro. Jesús no lo va a hacer. Él ama, porque no hay adoración más maravillosa, más profunda, más hermosa que la que sale de una vida quebrantada. Y delante de un corazón contrito y humillado, no pasará de largo Jesús. Y te puedo asegurar que Él se detendrá, como con María, para decirte, no llores. La gente te desprecia, la gente no te entiende, la gente te falta el respeto, la gente se te burla. ¿Cuántas cosas pasan, verdad? Y a lo mejor te están pasando a vos. Pero Jesús te dice, yo haré que esto que has hecho no se olvide jamás, porque está presente en mí, porque yo lo recuerdo. Esa demostración de amor que hiciste por Jesús, Él nunca lo va a olvidar. Y también hará que los demás lo recuerden. Y espera que vos no te olvides jamás el acto de amor más grande y maravilloso hecho por persona alguna jamás, que fue la muerte en la cruz por el Hijo de Dios en favor de tu vida y de la mía. Dios te bendiga y nos volvemos a ver, a encontrar, a escuchar en el próximo videíto, la próxima perlita bíblica. Si te querés comunicar conmigo, hacelo
al correo electrónico lametamasalta@hotmail.com o lametamasalta@gmail.com. Y bueno, y nos comunicamos. Y me contás si sos, o si buscas, o si querés, o si te ubicas en un ungido o en un ungidor. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos estamos encontrando de nuevo, si Dios lo permite.